Muchas gracias. Bueno, para hacer un uso de la economía del tiempo, me sumo a los agradecimientos de Ismael y les agradezco, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Me remonto un segundo a lo que mencionaba Ismael. Las emisiones del sector aeronáutico representan el 2,5% de las emisiones totales de CO2 y si uno lo compara con un país, estaría dentro de los 10 países que mayores emisiones tienen. Pero con un agregado, esas emisiones se producen en altura, por lo tanto, tienen un efecto que potencia el efecto normal, haciendo que el efecto sea aún más nocivo. Y la otra particularidad que tienen esas emisiones, o la que tiene el sector en particular, es que es un sector o que son emisiones muy difíciles de abatir. Es muy difícil reemplazar el sistema aéreo, de transporte aéreo, por alguna otra alternativa. Realmente es muy difícil. Mucho más fácil reemplazar un auto por un auto eléctrico o por una bicicleta, pero un avión es muy complejo. Y eso va en crecimiento, como lo mencionó Ismael, y por lo tanto yo quisiera comentarles cuáles son algunas de las alternativas que se pueden considerar para reducir esas emisiones y cuánto aportarían cada una de ellas. Si podemos pasar a la siguiente incluso. Esa la vamos a dejar. Gracias. Esas emisiones difíciles de abatir pueden reducirse un 34% a través de nuevas tecnologías. ¿Okay? Materiales más livianos, mejoras en las turbinas, pero la ley de la aerodinámica es una y no se puede, hay un punto donde la tecnología ya no puede avanzar más. Sin embargo, el 53% de esas emisiones se pueden reducir simplemente reemplazando el combustible con el que viajamos. Para eso no se requerirían cambios en los motores, no se requieren cambios en la distribución y el almacenamiento, no se requieren cambios en la infraestructura aeroportuaria, simplemente habría que reemplazar el combustible. Y eso nos permitiría reducir un 53% de las emisiones. El 7% podría atribuirse a mejoras en la infraestructura aeroportuaria y un 6% en otras mejoras de mercado. Lo que vemos en el gráfico de la derecha son las alternativas tecnológicas. Y hay tres prácticamente. En algún momento podríamos viajar con aviones eléctricos, es decir, que tengan una batería. Podríamos viajar con aviones que sean propulsados por hidrógeno verde, directamente. O reemplazar, como les dije, el combustible, el tradicional jet fuel, por el combustible sostenible de aviación, el SAF. A partir del año 2035 está previsto que puede haber vuelos de corta distancia que se hagan con aviones eléctricos. Vuelos de corta distancia son los que tienen una duración aproximada entre 1 y 3 horas. Son relativamente pocos, por lo menos para nuestra región. En Europa, por supuesto, son mucho más. Vuelos de mediana distancia, a partir del 2040, podrían utilizarse con hidrógeno. Y también a partir del 2035 también podría ser utilizado hidrógeno o eléctricos. Ya los vuelos eléctricos para vuelos de media distancia ya no se puede. El avión sería demasiado pesado y si hay algo que hay que respetar es el peso de los aviones, si no, no se puede volar. Por lo tanto, es una opción que queda descartada. Para la mediana distancia, entonces, podría ser el hidrógeno como una opción. Mediana distancia son 3 a 6 horas. Y para todo lo otro, para todos los vuelos de mayor de 6 horas, la única opción es reemplazar el combustible por este tipo de combustibles sostenibles. Sin embargo, también hay una característica. Fíjense que la línea verde que representa el SAF acompaña también las otras dos distancias. ¿Por qué? Porque hoy en día existe una enorme cantidad de aviones, o sea, prácticamente todos, el 100%, que son los clásicos aviones que conocemos. Esos aviones tienen una vida útil de 50 años. Eso no se puede reemplazar de un día para el otro, por lo tanto lleva tiempo y va a seguir existiendo, incluso en paralelo, aviones que sean propulsados bajo el clásico sistema que todos conocemos. Por lo tanto, ese 53% puede alcanzarse únicamente a través del reemplazo del combustible. Sí, podemos pasar a la siguiente, por favor. Este es el método. La locutora mencionó la vía de producción Power to Liquid, correctamente, así se llama. Hay diferentes alternativas para producir este tipo de combustibles. Nosotros hemos elegido esta por varias razones.
Una de ellas es porque es considerada el método más eficiente de producción. ¿Y en qué consiste? Bueno, se requieren una serie de elementos, en principio energías renovables. Nosotros tenemos pensado desarrollar el proyecto en la provincia de Chubut. La energía renovable que predomina por excelencia en Chubut es la energía eólica. Esa energía eólica hay que combinarla con agua. En este caso se habla de agua desalinizada, es agua de mar que tiene que desalinizarse para no competir con el agua que consume el ser humano o los riegos. Y la combinación de agua y energía renovable en un proceso conocido como electrólisis nos da el famoso hidrógeno verde, de lo que medio planeta, o un poco más de medio planeta está hablando actualmente. Y para pasar a la siguiente etapa se combina el hidrógeno verde con CO2 en un proceso conocido como síntesis de Fischer-Tropsch, que nos va a dar finalmente una especie de crudo. Háganse una idea de un crudo de petróleo, solo que no es de origen fósil. Y ese crudo se refina y se obtiene finalmente el combustible sostenible de aviación, sustentable. Existen varias tecnologías de captura de carbono. La tecnología que nosotros buscamos implementar se conoce como DAC, que es la captura directa de CO2 de la atmósfera. Este proceso, combinado con esa tecnología, nos permitiría reducir el 99 o cerca del 99% de las emisiones actuales. O sea, es un logro importantísimo. Y como estrategia comercial, nuestra idea es, en un principio, combinar más de una tecnología de captura de carbono. Pero en el largo plazo siempre tenemos muy presentes que queremos utilizar el DAC como la tecnología predominante o de primera. Podemos pasar, si le parece, a la siguiente. Bueno, a ver, vamos a algunos datos del proyecto, que ya sabemos cómo se produce. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de SAF? Bueno, este proyecto está pensado para ser desarrollado en 3 etapas. En una primera etapa tenemos pensado producir 100.000 toneladas de SAF por año, llegando en una tercera etapa, hablemos de la etapa final y de la etapa inicial, llegando a una etapa final de producción de 500.000 toneladas de SAF por año. Y con eso ya estaríamos jugando en los grandes players a nivel mundial. Esa primera etapa tendría unos costos de inversión de aproximadamente 2.500 millones de dólares, que en una etapa plena podrían extenderse hasta 6.000 millones de dólares o incluso más si uno requisiese hacer correcciones a la infraestructura, ya sea infraestructura portuaria o carreteras o cualquier tipo de infraestructura. Sabemos que Chubut es una provincia petrolera, por lo cual la infraestructura, por lo menos para las etapas iniciales, se encuentra presente, no hay que ampliarla. Pero en algún momento quizás sea, si se suman otros tipos de proyectos similares, probablemente haya que ampliar esa infraestructura, por lo tanto puede ser que la inversión final exceda ese monto. Bueno, está previsto que se reducen aproximadamente unas 500.000 toneladas de CO2 por año en la etapa inicial y probablemente lleguemos al millón y medio de toneladas por año de reducción de emisiones de CO2, que, créanme, es una enorme cantidad. Es un proyecto que es un número que uno hace muy preliminar, pero si tomamos datos de mercado podríamos pensar que el proyecto en una primera etapa tendría ingresos estimados por 400 millones de dólares, que obviamente pueden llegar a superar los 1.000 millones de dólares en etapa plena, ¿no? Con ciertas correcciones de mercado, por supuesto. Si podemos pasar a la siguiente. Gracias. Este es el estado actual del proyecto y los pasos siguientes. Nos encontraríamos en el primer puntito rojo. Ya hay muchas cosas que hicimos durante este año. Hicimos análisis del modelo de negocio. Eso nos llevó muchísimo tiempo, es un modelo de negocio bien complejo. Identificamos los campos adecuados, hicimos análisis de infraestructura local, los puertos. Se necesita 2 tipos de infraestructura, una infraestructura de ingreso. Hay que traer, para poder construir un parque eólico que tenga aproximadamente 1 giga, como mencionaba Ismael, se requiere una enorme cantidad de turbinas. Hoy en el mercado hay turbinas que tienen
dimensiones que no son tan fáciles de ingresar en un puerto. Entonces, la infraestructura de ingreso para poder construir este tipo de proyectos es un factor fundamental. Otros países todavía se están discutiendo la infraestructura. No pueden empezar con los proyectos porque les falta la infraestructura para poder llevar las torres y para poder llevar las turbinas hasta los campos de producción. Nosotros, por suerte, no tenemos ese problema. Y luego se necesita, obviamente, una infraestructura de exportación, pero tenemos nosotros los muelles que hacen falta. Y nosotros pensamos vender el producto en los mercados regionales y desde los mercados regionales abastecer a las diferentes líneas aéreas del mundo que van a viajar a nuestro continente y van a poder volver a su continente o a su país con el tanque lleno de un combustible que no contamina. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda un largo trecho. Prácticamente son tres momentos de tiempo muy importantes, empezando a principios del 2025 con diferentes estudios de factibilidad, estudios medioambientales. Para nosotros la cuestión medioambiental, como lo mencionó la senadora, es de importancia suprema, y nuestra intención es empezar lo antes posible con los estudios medioambientales y también con estudios de las comunidades. Eso también es muy importante en muchos países y sobre todo Alemania, que han puesto un esfuerzo enorme en hacer estudios con las comunidades que habitan muchas veces son regiones deshabitadas, pero con que haya una sola persona que habite con una ovejita ya es motivo suficiente para poder tomarse el tema con seriedad. Bueno, y finalmente hacer estudios de flujos de caja y cosas que uno requiere para el proyecto, y luego entrarían las etapas de ingeniería ya más compleja, hasta finalizar con la ingeniería básica y poder pasar al periodo de construcción a partir del 2027, 2028, y finalmente, habiendo terminado la construcción y habiendo obtenido los permisos comerciales, podríamos empezar a producir un combustible para aviones sustentable, que no contamina, de acá, de Argentina, de la provincia de Chubut. Y, señor, la siguiente, por favor. Bueno, y este es el equipo de trabajo con el cual pretendemos hacer realidad este proyecto, un proyecto que habla de traer una nueva generación de combustibles, una nueva generación de combustibles que no contamina, una nueva generación de combustibles que puede ser producido acá en Argentina y que puede ser producido en la provincia de Chubut. Muchas gracias.